En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues tomamos hoy el segundo de los dos textos en las cartas de San Pablo, ambos en la primera carta a los Corintios, en los que San Pablo habla de la Eucaristía. El segundo de ellos está en el capítulo 11 y en los versículos del 20 al 34. Ya lo hemos citado y de hecho las palabras principales del texto, que son aquellas en las que San Pablo recoge las palabras de la institución de la Eucaristía de Jesús en la última cena, ya las hemos explicado en su momento. Entonces hoy no vamos a volver a hablar de ellas, pero sí que vamos a explicar el contexto en el que San Pablo se las recuerda a los corintios en esta carta. El texto, tenéis ahí, dice así: Así, cuando reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En esto no os alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. De modo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine, y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Por ello hay entre vosotros muchos enfermos, y no pocos han muerto. Por el contrario, si nos examinamos personalmente, no seremos juzgados. Aunque cuando nos juzga el Señor recibimos una admonición para no ser condenados junto con el mundo. Por ello, hermanos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si uno tiene hambre, que coma en casa, a fin de que no os reunáis para condena. Lo demás lo prescribiré cuando vaya. Bien, pues este es el texto. Seguramente los corintios se quedaron temblando esperando que mejor San Pablo que no venga, que cuando venga ya no sé qué más cosas nos va a decir. Bien, como decía, no vamos a explicar el texto de la institución eucarística, que ya lo hemos comentado en las lecciones previas del curso pasado, sino el contexto, por qué San Pablo recuerda a los corintios qué hizo el Señor aquella noche. Aquí estamos ya en un momento posterior a la institución eucarística y también años después, en los que ya se han desarrollado las comunidades cristianas fundadas por San Pablo a lo largo de la cuenca del Mediterráneo y, en este caso, en Corinto. El rito del pan ya no precede a la comida, como ocurría en el caso de la cena hebrea, sino que se hace unido al rito del cáliz y los dos forman una unidad que comprende propiamente el rito eucarístico, tal como lo hacemos en la misa hoy. Y este rito del pan y del vino unidos se realizaba después de haber compartido primero una comida fraterna, un ágape fraterno. Y los dos ritos, del pan y del cáliz, terminaron uniéndose, en vez de hacer el del pan antes de la comida, se terminaron uniendo porque fueron considerados especialmente significativos, evidentemente, y también partes de un mismo conjunto de la celebración y de la institución eucarística. Más tarde, hacia la mitad del siglo II, esta comida fraterna que precedía a la celebración eucarística se va a omitir, desaparecerá. Seguramente porque había situaciones de desorden que se producían en esas comidas, como la que precisamente denuncia San Pablo en su carta a los Corintios. Porque los que a lo mejor tenían más, pues no compartían con los que no tenían. Entonces San Pablo desaprueba una práctica que él se encuentra de pronto que en Corinto está ocurriendo. En ese ágape fraterno previo a la Eucaristía, unos están comiendo hasta hartarse, mientras que hay otros que se quedan con el estómago vacío, porque no tienen nada y no se comparte con ellos.
Entonces San Pablo dice que esto, lo dice en el versículo 22, esto es un desprecio a la Iglesia de Dios. ¿Tenéis en tan poco a la Iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? Porque ofender a los necesitados es ofender a la Iglesia. Con el fin de hacerles reflexionar, San Pablo entonces les recuerda la tradición recibida. Yo a mi vez os recuerdo lo que yo he recibido. Que el Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan y les recuerda las palabras de la institución eucarística. En ella, en la fórmula de la institución eucarística que pronunció el Señor, San Pablo encuentra como dos argumentos para corregirles a los corintios en su conducta desviada. Primero, la entrega de Cristo en su total generosidad y en su don de sí completamente desinteresado, sin esperar a cambio nada. Y segundo, en el hecho de que hay una identidad total entre el pan que se consagra y el cuerpo de Cristo. El pan que consagró Cristo y su propio cuerpo son uno y el mismo. San Pablo viene a decir que cuando nosotros hacemos la Eucaristía, hacemos lo mismo que Cristo hizo. Ese pan que compartimos es el mismo cuerpo del Señor. No se refiere, San Pablo no alude a que se estén olvidando los corintios de la presencia del Señor en la Eucaristía. La división no es por eso. La causa de la división es que se está comiendo indignamente, de una manera desordenada, de una manera desviada, lo cual les está convirtiendo en reos del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, que aquí tenemos una afirmación categórica, rotunda, de la presencia real del cuerpo y de la sangre del Señor en el pan y en el vino, su cuerpo y sangre personales. Aquí no cabe tomarlo en el sentido, bueno, el cuerpo, San Pablo se refiere a la Iglesia como cuerpo, a que todos los cristianos formamos el cuerpo de Cristo, a que todos hemos quedado unidos a Él como la cabeza y entonces es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. No, es el cuerpo y la sangre personales del Señor. Y aquí no se pueden tomar en sentido místico o en sentido figurado, no. San Pablo habla de reos, en griego, con un término, el término enojos en griego, que es el mismo término que los judíos emplean en la pasión de Cristo, el mismo término que Marcos y Mateo ponen en la pasión de Cristo cuando le llevan a ese juicio injusto por la noche, convocado a prisa y sin cumplir la ley, para poderlo condenar. Es el mismo término que los judíos emplean en la pasión de Cristo cuando lo juzgan reo de muerte, enojos. Tiene un carácter jurídico, un carácter de sentencia. Por ello, están comiendo y bebiendo su propia condenación debido a esa comida indigna que están permitiendo, porque no disciernen el cuerpo del Señor. El indigno, comiendo y bebiendo los dones sagrados, come y bebe su propia condenación, por haber descuidado, haber hecho antes un juicio sobre sí mismo, pues entonces el juicio le será hecho cuando llegue el momento. Y la causa del juicio no es que no reconozcan la presencia de Cristo en la Eucaristía, insisto, sino que no han apreciado el valor que el cuerpo de Cristo tiene. No porque lo hayan confundido con otros alimentos, porque todos los cristianos estaban instruidos sobre la Eucaristía, sino porque no han sabido apreciar lo que supone recibir el cuerpo del Señor. Entonces, no puede haber una afirmación como más rotunda o más fuerte para la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sobre todo por la relación que hay entre este versículo, el versículo 27 que hoy hemos leído: quien come del pan y bebe del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y la sangre del Señor, dice San Pablo. Y este versículo 27 tiene una relación clara con los versículos que leímos en la lección anterior, cuando San Pablo hablaba de este modo: el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Y se refiere, de nuevo, no se refiere al cuerpo místico que conforman todos los cristianos, unidos a Cristo como su cabeza desde el bautismo, no. Se refiere al cuerpo personal de Cristo, que comemos al comulgar. Y cuando se habla de ofensa a la comunidad, se habla de iglesia,
Discernir el cuerpo viene mencionado además después del versículo 27, que habla de la pena que queda por cumplir, aun después de perdonado el pecado, aquel que come y bebe indignamente le queda una pena por cumplir. Entonces, en resumidas cuentas, San Pablo lo que viene a decir es algo verdaderamente profundo. La falta de caridad no solo es una falta a la Iglesia, sino que es una falta al cuerpo personal de Cristo. Es una falta a la Eucaristía misma. Y no se puede ir a la Eucaristía con esa ligereza, sin considerar lo que previamente uno ha hecho, faltando absolutamente a la caridad. Cosa en la que a lo mejor no pensamos, y a día de hoy a lo mejor se insiste mucho más en otro tipo de pecados a la hora de discernir si uno debe o no comulgar. Y igual no hacemos un examen de conciencia más sincero sobre la caridad. Le damos importancia a otras cosas antes que a la caridad, cuando realmente la caridad es la más importante. Bueno, finalmente San Pablo termina, porque hay unas palabras también ahí que nos pueden resultar, pues a lo mejor un poco también enigmáticas, cuando dice: quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Por ello hay entre vosotros no pocos enfermos, por ello hay entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto. ¿Qué quiere decir San Pablo? Bueno, pues si entre los corintios hay enfermedad y muerte, no es sino consecuencia de haberse apartado del Señor, que es el camino del bien y de la vida. Si uno se aparta del camino del Señor, se condena a sí mismo con el mundo y emprende la senda de ese camino que solo conduce a la muerte. Para que esto no ocurra, el Señor lo que quiere hacer es corregir, recibir de parte de Dios una admonición para no ser condenados junto con el mundo, porque Dios no condena. Dios no envía muertes, Dios no te pone enfermedades, ni quiere castigar. Dios lo que quiere es evitar que todo eso nos ocurra y que no seamos condenados con el mundo. Por ello, San Pablo quiere corregir, y sus palabras, por tanto, hay que entenderlas como una corrección medicinal y fraterna de parte de Dios, para que no se produzcan estas desviaciones y estos abusos sobre la Eucaristía, en los que hay además una gran falta de caridad con los hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.